Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 13, por favor. Es Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27. Y voy a leerlo para ustedes. Marcos 13, 24 al 27. Dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pido que a través de ella nos muestres sobre este glorioso evento, tu regreso para juzgar y tu regreso para reunir a todos tus hijos, Padre. No hay mayor evento que esperemos sino tu venida. Ayúdanos, Dios, a estar alertas, vivir a la luz de que este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro destino final. Estamos aquí de manera temporal y anhelamos tu regreso. Ayúdanos a vivir en congruencia con esta fe que tenemos. Pero también, Dios, te pido que si hay alguien en esta tarde, en este lugar, que no te conoce personalmente, pueda, a través de tu palabra, ver su condición, el peligro inminente en el que se encuentra y poder conocer a Cristo como Señor y Salvador. Jesús, toda la gloria es siempre y únicamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el tema Cristo viene otra vez. Así de sencillo, solamente Cristo viene otra vez. Desde que Cristo regresó al cielo, lo encontramos en Hechos 1. Desde ese momento la iglesia vive con los ojos puestos en su regreso. Los ángeles lo dijeron con claridad en Hechos 1:11, cuando el Señor estaba siendo llevado al cielo. Ellos dijeron: este mismo Jesús que ha sido llevado, así vendrá, así como lo han visto ir al cielo. Y la esperanza cristiana no es algo vago, sino algo real. Creemos que de verdad Jesús va a volver personalmente, visiblemente y con gloria. En Juan 14:3 Él lo prometió: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Pablo recordaba a la iglesia en Tesalónica la fe cristiana, y eso incluye esperar de los cielos a su Hijo. Y Pablo los exhortaba a vivir aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, también en Tito 2:13. Y en Hebreos también en 9:28 se nos dice que Cristo aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. Y la Biblia, de hecho, concluye en Apocalipsis 22:20 con esas palabras alentadoras de Cristo: he aquí yo vengo en breve. Y la respuesta de Juan es: amén, que así sea. Sí, por favor, Señor Jesús, ven pronto. Y Cristo enseñó sobre su regreso en nuestro pasaje que tenemos aquí en Marcos 13, en el Monte de los Olivos. Recuerda que sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Qué señal habrá de que ya vas a regresar? Y Él explicó primero que vendrían tiempos difíciles. Explicó: primero va a venir mucho engaño, va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, sufrimiento, tribulación, pero dijo que al final de todo el Hijo del Hombre aparecería con gran poder y gran gloria en las nubes. Y el pasaje que estudiaremos el día de hoy, Jesús nos muestra cuatro cosas muy sencillas y complejas quizás,
pero alentadoras. Número 1, el momento de su regreso. Número 2, el escenario, cómo va a estar el mundo cuando Él regrese, las señales cósmicas, las señales en el universo. 3, su manifestación gloriosa, su venida, su aparición. Y número 4, su regreso, su reunión con su pueblo, los escogidos siendo reunidos, recogidos por los ángeles. Y para el mundo incrédulo, para aquellos que no conocen a Cristo, este será un día de temor como nunca lo ha habido. Pero para los creyentes, este es el día más esperado. El día que veremos a nuestro Rey en toda su gloria. Spurgeon lo dijo, el mismo Jesús que fue despreciado, volverá, pero esta vez como el Rey glorioso que todo ojo verá. Y me gustaría que en nuestro pasaje número 1 veamos el momento de su venida, la secuencia, el punto en la historia. Y cuando vamos a nuestro pasaje, el versículo 24 comienza diciéndonos, pero en aquellos días después de aquella tribulación, y aquí quiero hacer una pausa, porque Jesús pone su segunda venida en contexto, en el momento histórico, en el marco de tiempo que el Señor ya ha definido. Y comienza diciendo, en aquellos días, ¿en cuáles días? Los días de los que Él nos estuvo hablando versículos antes. Y para ser más específico, en aquellos días después de aquella tribulación. La venida de Cristo entonces sucederá después de la tribulación mencionada en los versículos anteriores. Observe el tiempo en el que está este pasaje. Dice, después, entonces, verán, entonces se enviará. Marcos encadena, pone una secuencia de eventos después de la gran tribulación. Entonces, después de esa gran tribulación, sucederán señales cósmicas en el sol, la luna, las estrellas, y después vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, los ángeles reunirán a todos los escogidos. Hay una secuencia aquí. De hecho, Mateo, que leyó el pasaje del hermano Rubén, es todavía más claro. En Mateo 24:49 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, llegaremos a eso. Sucede entonces después de la tribulación, pero ¿a qué tribulación se refiere? Jesús ya lo definió la gravedad de la tribulación, versículos anteriores en Marcos 13, versículos 19 y 20, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido. Habla de una tribulación en particular que no ha habido antes ni se volverá a repetir, una única en toda la historia desde el principio de la creación hasta el día de hoy. No va a haber algo semejante. Y dice la Biblia que será tan severa que si el Señor no le hubiera puesto un límite de tiempo, nadie lograría sobrevivir. Le puso un límite, dice la Biblia, a causa de los escogidos. A causa de ellos lo acortó. Y eso es precisamente lo que dice Daniel 12, y hablábamos de eso la semana pasada. En Daniel 12:1 habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En Jeremías 37 también dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es solo entonces, cuando vemos la Biblia, es solo cuando la tribulación termine y sus juicios estén agotados. ¿Qué juicios? Los que están en Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, una secuencia de juicios sobre otros, sobre la tierra. Cuando todo eso haya terminado, entonces el Señor regresará a conquistar a sus enemigos y a establecer su reino y su gobierno aquí en la tierra por un tiempo. Y esto nos da el marco de tiempo, la secuencia. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Llegará un punto en la enseñanza en la iglesia que veremos ese tiempo de años de lo que habla Daniel 9. Pero en segundo lugar, el primero era sencillo, después de la gran tribulación, tiene que ser al final. Pero número 2, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo estará el mundo en ese momento cuando el Señor regrese? En los versículos 24 y 25, el versículo 24, el sol se oscurecerá. Y note que dice en aquellos días después de aquella tribulación, es decir, eso sucede después. ¿Qué sucede? El sol se oscurecerá,
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Jesús describe un escenario a nivel universo, a nivel cósmico, a nivel lumbrera, sol, luna, estrellas, planetas. Y Jesús describe que el sol se oscurece, y como el sol se oscurece y la luna es reflejo del sol, entonces la luna también deja de alumbrar. Las estrellas caen y las potencias celestes son sacudidas. Jesús le dice a sus discípulos lo que ellos, de hecho, ya sabían. Jesús no está describiendo algo nuevo. Jesús está citando pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 13:10, muy conocido por los seguidores de Cristo y por los judíos. Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Joel 2:31 también dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Ezequiel 32:7, y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Los profetas del Antiguo Testamento anticipaban algo que ellos llamaban el día del Señor, que se refiere al día en el que Él iba a regresar y juzgar al mundo, y todo iba a ser un caos y desastre, y después establecería su reino. Jesús está repitiendo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho. Entonces ellos lo anticipaban: oscuridad para el sol, la luna y las estrellas. Pero Jesús también lo repitió en los evangelios. En Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Lucas capítulo 21, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los evangelios coinciden en que va a haber un caos. Y creo, hermanos, que no es algo simbólico. Yo no creo que el Señor está hablando de una tribulación y que se compare al sol siendo oscurecido. Creo que Él está hablando de manera literal. El sol va a ser dañado, la luna será dañada, las estrellas serán dañadas, habrá un caos a nivel universo. Ruidos sorprendentes y un caos que la gente va a estar en extremo asustada. Llegaremos a ese punto. En Apocalipsis 6, por ejemplo, miré cuando abrió el sexto sello, ese es diferente. Pero hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y Apocalipsis compara como la higuera, como cuando es sacudida y deja caer los higos, así va a pasar con las estrellas. Juan vio el mismo escenario, el colapso del cielo, de las galaxias, del universo, como preludio al juicio del Cordero. Y no son metáforas vagas, repito, sino un trastorno real. El cielo que parece firme, el sol que parece inamovible, será sacudido por el poder de Dios. En Hebreos 12 dice que el Señor conmoverá de nuevo la tierra, pero también el cielo. Y Hebreos 1:3 nos recuerda que Dios es quien sustenta la vida, todo fue creado por Él, entonces Él tiene el poder de, así como poner todo en orden, también causar un caos. El mismo Dios que le dijo al sol que gobierne sobre el día, que estableció la luna y puso al planeta a girar y puso las estrellas en su lugar y les dio un número preciso y un nombre exacto, es el mismo que tiene el poder para conmover todo y hacer lo que quiera según su voluntad. Y todo esto es para anunciar el día del Señor. Y esto derriba la autosuficiencia humana. El hombre que parece que es inamovible, el hombre que se cree que puede hacerlo todo, llegará el día en el que todo lo que parece eterno, sol, luna y estrellas va a tambalear. Y esto prepara el telón para que inmediatamente después Cristo regrese. Y quedamos aquí en la oscuridad del universo. Va a resaltar con la venida, con la aparición gloriosa
de Cristo. Y eso es solo un recordatorio también, hermanos, para entender que el universo, el planeta Tierra, las galaxias, no es algo eterno, solamente Dios permanece para siempre. Aquellos que creen que están esperando hacer vida en este planeta y creen que esto va a mejorar y creen que los sistemas van a mejorar y que vamos a revertir el caos que se ha hecho en la naturaleza, decía yo la semana pasada, nuestro planeta, nuestro sol, nuestra luna, las estrellas alrededor tienen los días contados. El vivir pensando que este planeta es eterno, el vivir pensando que la vida aquí es lo mejor que existe, es un error. El vivir afanado y preocupado por cómo causar un beneficio al planeta, si esa es su prioridad, solo recuerde lo que el Señor ha dicho. Nuestro planeta tiene los días contados. Más bien el llamado es a que somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y eso nos debe de llamar a vivir con seriedad y con vigilancia. Primera de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, entonces hay que ser sobrios y velad en oración. Pero aquí quisiera hacer una pausa y explorar un poquito cómo quedará el mundo ante estas catástrofes. ¿Cuál va a ser la respuesta de las personas? Lucas 21 nos dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, esa es la respuesta, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. La palabra griega que usa Lucas para desfallecer significa literalmente quedarse sin aliento, desmayar, morir de miedo, y solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas, un terror tan fuerte que la gente literalmente pierde el aliento, colapsa, un espanto casi mortal, un espanto, un caos psicológico, físico, que va a quebrar aún a los más fuertes. La Biblia enseña una imagen en la que cuando la gente vea esas señales, se quedan sin aliento, petrificados, aterrados por lo que está a punto de suceder. No sé si alguien ha estado al punto de que sucedió algo tan espantoso, tan horrible que casi te da un infarto o algo pasó, que casi colapsas. Bueno, la población en general va a estar en esta situación. En Isaías 13, versículos 6 al 8, que es paralelo a este pasaje que habla del mismo evento, aullad, dice, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por lo tanto, toda mano se debilitará y desmayará, todo corazón de hombre se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama, desmayará, dice Isaías, que literalmente significa derretirse, disolverse. Y la imagen es el corazón humano derritiéndose ante el espanto. El texto, tanto Lucas como Isaías, nos dan una imagen de algo como parálisis física. Toda mano se debilita, el pánico emocional. Y Joel 2 también dice que delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Cuando juntas todas las ideas, tenemos entonces una población en un caos total, un terror mortal, temblar, estremecerse, pálido, descolorido, el rostro blanco, temblar colectivamente de terror. El regreso de Cristo, la humanidad incrédula va a experimentar un terror extremo, paralizante, como nunca antes en la historia lo ha habido, pero en grandes proporciones. Tenemos el tiempo al finalizar la gran tribulación. Tenemos el escenario, caos en el sol, la luna, las estrellas y un terror masivo en las personas, un espanto como nunca han experimentado. Pero después llegamos a la parte más importante de nuestra enseñanza, que es la manifestación gloriosa de Cristo, que es su venida en sí. Y el versículo 27
versículo 26, entonces, cuando hayas visto esto, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y antes de entrar a esta parte, quisiera que trate de imaginar, trate de juntar los versículos bíblicos que hay en la Biblia sobre la venida de Cristo y ver dos perspectivas. ¿Cómo se verá la venida de Cristo desde la mirada de la gente que está en la tierra? Imagínese que es usted, que soy yo. Imagine estar en la tierra en esos días. Después de la gran tribulación, el mundo entero está en un caos, en oscuridad, y de repente el cielo se oscurece, el sol deja de brillar, la luna no da su luz y las estrellas parecen caer del cielo. Hay ruidos sorprendentes por todas partes. La naturaleza misma se sacude como si no pudiera sostener el peso del pecado. Las naciones están paralizadas, de acuerdo a Lucas, desfalleciendo por el temor, la expectativa de las cosas que vendrán. Y usted puede ver a los reyes, los poderosos, los ricos, los pobres, buscando todos refugio, dónde esconderse. Y gente diciendo a los montes, caigan sobre nosotros, aplástenos, ocúltenos del rostro de aquel, el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y usted puede ver por todas partes gente corriendo, gente en pánico, se derriten de terror. De pronto, en medio de esa oscuridad, aparece un resplandor así indescriptible. De repente el cielo nada más se abre y todos los hombres, toda la gente ve allí al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y no es ese Jesús humilde que estuvo en Galilea. Ya no es aquel a quien crucificaron, a quien golpearon, a quien escupieron, sino viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus vestiduras vienen teñidas de rojo, de sangre. Y usted lo puede ver, ahí está. Y le rodea un ejército de miles, de millones de ángeles y sonidos de trompeta, como dice Mateo 24:31. El universo entero tiembla ante su presencia. Para el incrédulo ese es el fin de toda esperanza falsa. Para el creyente que sobrevivió, es el día de levantar la cabeza porque su redención ha llegado. Pero ¿cómo se verá la segunda venida de Cristo del otro lado? De Cristo viniendo. Pensemos como si usted y yo viniéramos con Él. ¿Cómo será? Si usted y yo venimos con Él, de repente el cielo se abre y allí estamos nosotros con Cristo. No como lo conocimos en los evangelios, humilde, rechazado, sino ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venimos con Él, su rostro brilla más que el mismo sol, sus ojos como llama de fuego, su cabeza llena de muchas diademas que habla de autoridad, de señorío, de dominio, de realeza. Viste esa ropa teñida de sangre, testimonio de su victoria en la cruz, pero también de la sangre de sus enemigos, a quien ha conquistado y está por conquistar. En ese mismo instante todos entendemos que con todo nuestro ser, que Cristo es todo en todos, como dijo Pablo, y estamos allí con Él, entre los ejércitos de millones de seres celestiales, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Y ahí estás tú también, vestido con lino fino. Y no tenemos miedo, no tenemos culpa, no tenemos dolor, porque ya hemos sido glorificados junto con todos los redimidos. Y montamos todos en caballos blancos detrás de nuestro Señor. Y no para luchar, porque la victoria ya es suya y es segura. Pero venimos con Él para compartir su triunfo. Y cuando se abre el cielo, lo que vemos es indescriptible. Podríamos echar un vistazo y ver a multitudes con nosotros de santos y ángeles, y en el centro de todo está Cristo, el Verbo de Dios. Y puedes mirar a la tierra y ver a los hombres temblando, escondiéndose, sus rostros pálidos reflejando terror, y mientras ellos
lamentan, tú y yo, nuestro corazón va a estar con un gozo que no nos cabe, que nunca antes hemos experimentado, porque aquel a quien amamos sin haber visto, ahora lo contemplamos con toda su gloria, y cada promesa que nos hizo se cumple. Colosenses 3, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados en gloria. Y el universo entero se estremece ante su poder. Y allí va Él avanzando con majestad, y comprendimos nosotros en ese momento toda la historia, toda la creación, toda mi vida tiene solo un propósito: la gloria de Cristo. Que todos se postren ante Él en adoración. Y en ese momento será imposible contener la alabanza. Digno es el Cordero que fue inmolado y que ahora reina por los siglos de los siglos. Y no vas a tener miedo. Lo que esperábamos por fe ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Su gloria te va a envolver, su poder te va a sostener, su majestad nos va a absorber. Y venimos con Él, y en ese instante entendimos que nunca, jamás habría derrota. Nunca, jamás habría pecado y nunca, jamás habría lágrimas. Cristo venía ahí para reinar y tú y yo veníamos con Él. Qué glorioso será ese día, como nunca ha habido. Pero cuando vamos a la Biblia vemos la gloria de Cristo en su venida. Siempre se habla de gloria, de majestad. Cuando los discípulos le preguntaron por su venida, dijeron: ¿qué señal habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida? La respuesta es muy sencilla: Cristo mismo es la señal. En Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él mismo, su venida, su gloria, su rostro radiante como el sol, Él mismo es la señal. Y todas las tribus de la tierra van a lamentar y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron, los que le rechazaron, los que gritaron crucifíquenlo, los que le despreciaron muchas veces, los que escucharon el evangelio y dijeron esto no es para mí, se van a lamentar por Él. Gran con poder y gran gloria, describe majestad, pero también autoridad irresistible. El rey ya no viene como un siervo sufriente, sino como el Señor soberano. Apocalipsis 19:11 y 14 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí viene nuestro Señor glorioso. Pero también hablemos del propósito de su venida. ¿A qué viene? No viene solamente para mostrarse, pero viene para consumar el plan eterno de Dios, y eso incluye primero revelar su gloria públicamente. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él viene para revelar su gloria públicamente, pero también viene para ejecutar juicios sobre sus enemigos. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y 8 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, para darle el pago a todos aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecen al Evangelio. Él viene con poder y gran gloria para mostrar su gloria, pero también viene para ejecutar juicio sobre aquellos que han sido desobedientes al Evangelio. Pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, viene para redimir plenamente a su pueblo. Lucas 21:28, cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, la redención está ya cerca. Pero también la Biblia dice, en cuanto a su venida, que será una visibilidad universal. No es un evento privado, no es algo que va a suceder allí escondido. Cuando Él venga,
toda la humanidad lo va a ver. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Daniel 7, 13 y 14, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino. Él no viene como con algo secreto, no viene de manera espiritual o en espíritu, Él viene de verdad y toda la gente lo va a ver. Pero también viene, repito, en su papel de juez soberano. Él no viene a negociar, Él viene a juzgar. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo ha dado al Hijo. En Hechos 17 ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, es decir, a Cristo, quien designó dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. R.C. Sproul dice que la segunda venida de Cristo es el gran día del juicio. Para algunos, el día más glorioso, para otros el día más terrible. Y viene para ponerle un fin al pecado. El poder con el que Cristo viene asegura que el mal no va a prevalecer. Es verdad, va a haber un caos, es verdad, va a haber mucho engaño, es verdad, va a haber mucha actividad demoníaca, satánica, es verdad, va a haber mucha traición, mucha persecución, pero el Señor viene a garantizar que el mal no va a ganar definitivamente. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Una aplicación práctica para el mundo incrédulo: ese será un día de lamento, terror y derrota, pero para los que pertenecemos a Dios será un día de gozo, victoria eterna. Nuestra esperanza no es algo vago, es ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La venida del Hijo del Hombre será gloriosa, universal, final. Todo ojo le verá. Y encontramos también un punto más y después algunas aplicaciones importantes. La reunión de su pueblo en el versículo 27. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y Jesús no viene solo para manifestar su gloria y ejecutar su juicio, también viene para reunir a los suyos. Los ángeles aquí son enviados como mensajeros, como ministros de su voluntad, y en ese momento tienen una misión gloriosa: ir a cada rincón del mundo y traer a los escogidos. Y el alcance es universal, desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso implica que nadie ni nada queda fuera. No hay distancia, no hay cultura, no hay situación que pueda impedir que los redimidos del Señor sean congregados. El Señor había hablado de esto en Isaías 43, del oriente traeré a tu generación, del occidente te recogeré, le diré al norte y al sur, dame a los míos, no te detengas. Mateo 24:31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La seguridad de los escogidos es la certeza absoluta de la salvación. Cristo no perderá nunca, nunca jamás a ninguno de los suyos. Y en ese tiempo de tribulación, si en la tierra hay caos y hay terror, los escogidos tienen la certeza de que el Señor mismo se encargará de reunirlos. Nadie quedará olvidado. El plan de Dios es perfecto. El regreso de Cristo no solamente significa juicio, pero también significa familia reunida. Todos los que son suyos, los escogidos de Él, de todas las edades, naciones, se congregarán en la presencia del Rey. Lo que el pecado arruinó, lo que el pecado dispersó, Cristo los reúne en perfecta unidad. Y repito de nuevo, en Lucas 21, para los creyentes de este tiempo en particular, cuando esas cosas comiencen a suceder, hay que levantar la cabeza. Su redención está ya a la puerta. Pero me gustaría, antes de terminar este mensaje, una parte importante. Isaías 63, 1 y 3 y Apocalipsis, hablando de su segunda venida. En Isaías 63, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Son pasajes que a veces decimos, ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Yo que hablo en justicia, grande para salvar.
¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, los he hollado con mi ira, y los he pisado con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Y Apocalipsis 19, versículos 13 y 15, cuando hablan de la venida de Cristo, de este evento, Apocalipsis 19 estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Habla de sus vestidos que vienen teñidos de rojo, de sangre, y Isaías pregunta, ¿por qué están rojos tus vestidos? Y él dice, porque he pisado el lagar. ¿Qué es el lagar? Es una tina donde se echaban las uvas y alguien empezaba a pisar para exprimir las uvas, y Apocalipsis e Isaías nos dan esta imagen. ¿Qué es lo rojo? Es la sangre de sus enemigos. Porque Él venga, cuando Él venga, Él viene para juzgar. Él viene a establecer su reino de justicia, viene a reunir los suyos, pero quiero que tengamos claro el día de hoy que Él viene como juez. La Biblia enseña que cuando Él regrese, Él no va a venir ya humilde. Él ya no es aquel que vino a los suyos no le recibieron. Él ya no viene como aquel a quien lo intercambiaron por Barrabás. Él ya no viene como aquel de quien la gente dijo, eres hijo de fornicación y sabemos quién es tu papá. Él no viene en esa situación. Él no viene como aquel criminal a quien van a crucificar, van a escupir, le jalaban las barbas. Él no viene en esa posición ya. Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, y Él viene a juzgar. La escena es aterradora. De hecho, Apocalipsis habla de una gran cena en la que invita a todos, reyes, príncipes, ricos, pobres, todos vengan a la gran cena del Señor. Y que es el platillo, la carne de todos, los pecadores, los que han rechazado. Y Él pisa el lagar. La idea es la población completa que ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador, son las uvas, y Él pisa, y Él juzga, y Él ejecuta. El Señor es paciente para con todos, pero su paciencia tiene un límite. La escena de Apocalipsis es aterradora. La gente va a buscar cómo esconderse, pero no habrá dónde. Pero hoy es día de gracia. El mismo Cristo que extiende misericordia es el que va a venir un día con ropas rojas de juicio. Ahora ofrece Él vestiduras blancas de salvación a todo aquel que se arrepienta y cree en Él. No esperar. Y la exhortación el día de hoy, hermanos, si tú no conoces a Cristo, Él va a venir un día. Es paciente, sí. Y el día de hoy te ofrece salvación y vida eterna. Pero no esperar el día que Él venga para doblar la rodilla. Más bien doblar la rodilla el día de hoy ante Él como Señor y Salvador. Cuando Él aparezca en gloria será demasiado tarde para huir. Pero hoy, ¿por qué no correr a la cruz? El mismo que un día será tu juez, es el mismo quien puede ser el día de hoy tu Salvador. Spurgeon dijo, aquel que ahora se ofrece como Salvador, pronto aparecerá como juez. Oh pecador, sigue diciendo Spurgeon, refúgiate en Él hoy antes que la espada brille y el tribunal se abra. ¿Y cuál es la esperanza para el creyente? Él va a venir, el pecado no va a tener la victoria. ¿Viene un tiempo difícil? Sí, viene un tiempo difícil. ¿Cómo debo vivir el día de hoy? Bueno, amando su venida, sirviéndole, sirviendo a otros, orando, velando, con la perspectiva en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Pero si no conoces a Cristo, Él vendrá pronto como juez. Oramos y después vamos a terminar este culto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Anhelamos, Dios, tu regreso. Anhelamos a una creación, de acuerdo a tu palabra, gime. Ya está cansada de tanta maldad, de tanta perversión. Anhelamos encontrarnos contigo un día, sea
en la muerte, o sea que vengas por nosotros un día de estos. Te pido, Dios, por aquellas personas que no te conocen, no tomen esto a la ligera, no lo tomen como una fantasía, que entiendan en verdad que viene un tiempo horrible y que un día, Señor, tú pondrás todas las cosas en orden y vendrás ya no como aquel cordero manso y humilde, sino como aquel juez soberano que trae cetro de justicia, vara de hierro para juzgar, para destruir, para ejecutar sobre el malvado juicio. Te pido, Dios, que toques nuestros corazones. Aquellos que no te conocen puedan correr a ti el día de hoy, Dios, y aquellos que te conocemos, nuestra vida sea congruente con esta esperanza que tenemos de tu regreso y nuestro deseo de reunirnos contigo, Padre. Te agradezco por este tiempo y Jesús, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén.